¿Todo bien hasta ahorita? ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues si no hubiera alguna duda, quiero ceder el uso de voz a su compañera María José para que nos presente su proyecto, que era el proyecto que nos hacía falta de revisar. Y posteriormente vamos a otra vez a volver a hacer una ronda, pero ahora por favor con los manuscritos, ¿sale? Para ver dudas, para ver elementos que ustedes tengan presentes en relación a los instrumentos, a la aplicación y también a la calificación de los mismos, ¿sale? Entonces vamos a iniciar. Déjenme nada más admito aquí a Guadalupe Pérez y a Carlos Lara. Sí, ahí está. Muy bien, entonces alguien me pregunta aquí algo, a ver, déjenme nada más ver. Muy bien. Ok, bueno, pues entonces vamos a iniciar. Le voy a compartir aquí la pantalla, Marijose, para que por favor nos pueda presentar su proyecto, ¿sale? Adelante. Deje, comparto la exposición. Espera. Ok. Profe, le doy para compartir pantalla y selecciono el archivo, pero no se pone. Profe, Profe, trae su micro apagado. Gracias. Ya está. Gracias. No, le digo que ya le di compartir para todos, ¿sí? Si quiere, ciérrelo, porfa, y vuélvale a poner la pantalla para que pueda compartirlo. ¿Usted lo puso o...? Es que yo intento ponerlo, pero lo selecciono y no se pone. Cierre esa ventana y vuelva a abrir otra vez, o sea, póngale cancelar y vuelva otra vez a... Es que no se comparte. A ver, envíamelo porfa al correo y ya lo comparto desde acá. Ya se lo había enviado, ¿Ya? A ver, entonces... pero creo que se El, lo el- envió por WhatsApp. a ver, ¿el actual? O sea, por correo. Ajá. A ver, déjame ver. Tengo los videos que yo le envié y ya el otro ya no... No, no, sí se lo había enviado. O bueno, No. a ver, permítame. A ver, por favor.
Mientras les voy a ir compartiendo el enlace. Ya ven que hacemos ahí la evaluación. Entonces, voy a compartirles el enlace para ir, pues que lo vayan checando de los equipos en este caso. Listo. ¿Ya lo vio, profe? ¿Mandé? ¿Ya lo vio? A ver, ahí voy, ¿eh? Este es el enlace. Déjenme meter aquí a Carolina. Ahí está. Y a ver, vamos viendo. Al correo me lo envió, ¿verdad? No, al WhatsApp. Al WhatsApp. A ver, entonces, aquí está. Sí, ese no me lo había enviado, mire, ahí está. Y a ver. Ok, les comparto el enlace, ya saben ustedes, ya cuando termine su compañera para hacer la autoevaluación. Y estoy ahorita abriendo el archivo que me envió para poderlo compartir. Muy bien. Listo, José. Todo suyo. Gracias. Bueno, el tema que elegí nuevamente es la percepción de las mujeres que han gestado en Guadalajara acerca de la violencia obstétrica. ¿Me ayuda a darle a la siguiente? Gracias. Y bueno, tenemos que a mediados del siglo XXI o de 1900, bueno, del siglo XX o 1900, el proceso de parto fue incluido en el modelo sanitario de enfermedad, dado que anteriormente, pues, las mujeres parían en su casa. Entonces, después se implementó en el modelo sanitario y pasó a ser hospitalario. Entonces, dicho proceso trae consigo muchos beneficios. Uno de ellos, por ejemplo, es pues que las madres ya no mueran en el momento de parir por el dolor, porque se utilizan las anestesias, y bueno, que es más agradable parir con anestesia y medicamentos y etc. Sin embargo, tiene también muchas partes negativas por las prácticas médicas que se suelen utilizar, como la parte de, de, de la explicación, por ejemplo, médica, que a veces ni siquiera es clara para las madres o es
lo que ellas requerían saber o necesitar. Y parte de esto también tiene mucho que ver, por ejemplo, que en el momento del parto, en lugar de estar tranquila la mamá para poder segregar oxitocina para poder parir y que entonces el canal de parto se abra, pues ellas se encuentran solas, aisladas, y añadiéndole, por ejemplo, los regaños, que el cuarto donde ellas estén esté frío, que la plancha donde se acuestan para parir es fría, y todos estos detallitos, pues ayudan a que la experiencia del parto no sea tan agradable. ¿Le puedo dar a la siguiente? Nada más, perdone, aquí recuerda una observación en relación a lo de, y es para todos también, ¿eh? Miren, cuando pongan, por ejemplo, estas fechas, donde dice a mediados de 1900, eh, ahí, por ejemplo, hay que checar, porque es un año. Entonces, podríamos poner, por ejemplo, en la primera década del siglo XX, en este caso, el proceso de parto fue incluido en el modelo sanitario de enfermedad, o sea, como para indicar, o a inicios del siglo XX, pues, para que no quede, porque a mediados de 1900 querría decir como en julio de 1900, ¿sí me explico? O sea, ahí no queda como claro, pues, el dato del año, y sí es importante, pues, que sea como muy claro, porque inclusive tú ahorita dijiste a mediados de del siglo XXI, del siglo XX, entonces, ese tipo de cositas sí es importante, pues, que se chequen, pues, ¿sí? Y tus variables de investigación aquí en la introducción son, a ver, espérate. Ah, ya está, ya, ok, adelante. Ese ya lo acabo, profe. Ok, ok, adelante. Y entonces, bueno, podemos comprender que la violencia obstétrica se comprende como la transgresión de los derechos humanos y reproductivos de la mujer en torno a la atención del embarazo, del parto y el puerperio en función de la salud pública y privada. ¿Esto por qué? Porque la violencia obstétrica pues no solamente se da en los hospitales públicos, que es lo que se esperaría, pero también puede llegar a suceder si es una institución privada. Y entonces, en este aspecto de la violencia obstétrica, pueden incluirse, de hecho, hasta 3 factores de riesgo para la condición. En primer lugar, puede ser la feminización, porque cuando la mujer está pariendo y se le hace como esta parte del trato, no nada más hay hombres que la atienden, hay incluso mujeres que también le atienden, llámese enfermera, llámese doctora, llámese ginecobstetra, y estas mismas son las que se prestan a burlas, a regaños, a decir un montón de cosas que hacen que la paciente se sienta ofendida, se sienta avergonzada. Entonces, por ejemplo, aquí hay una gran falta de solorización porque no hay un apoyo genuino entre mujeres, ¿no? Y en segundo lugar tenemos a la violencia de género porque pues lógicamente eh, no porque la mujer tenga que ir a parir a un hospital significa que sea una mujer enferma y por tanto tampoco tiene que ser tratada como si realmente estuviera enferma, sino que tendría que tratársele con cuidado y con mucho respeto. Y en tercer lugar, pues lógicamente la violencia institucional, porque se supondría que la institución no tendría que permitir que el personal tenga un trato indigno y que transgreda los derechos humanos de cualquier ser humano, no nada más de la mujer. Pero si estamos hablando de la violencia obstétrica, bueno, pues entonces es en cuestión de la mujer en todo el proceso del embarazo, del parto y del puerperio. ¿Le puede dar a la siguiente, por favor? Ok, nada más ahí recuerden que hay que colocar al final que de cada definición o de cada cifra que ustedes vayan a presentar, la referencia, ¿sí? ¿De dónde Ay, no me puse obtenemos porque esto? no sabía si la tenía que poner ahí yo hasta el final. No, Perdón. sí, sí, acuérdense, son dos, o sea, siempre ustedes pongan referencias en su texto y también al final, o sea, y estas deben de cuadrar. Aquí a lo mejor no pasa nada porque pues puede ser una y luego ya al final la otra, pero en el manuscrito sí es muy importante que todo lo que pongan en el texto
sea algo que aparezca pues en los dos lugares, tanto en el texto como en la referencia final. ¿Va? Ok. A ver, un momentito. Ahí está ya. Ok. Y entonces, bueno, la pregunta de investigación sería, ¿cuál es la percepción de las mujeres que han gestado en Guadalajara acerca de la violencia obstétrica? Inicialmente el título era otro y este título tenía edades, pero luego me di cuenta que si marco o me rijo por edades, se restringe mucho a la población, porque puede haber otras mujeres de otras edades que han parido, pero que pueden funcionar para esta parte. Entonces, por eso elegí, en lugar de edades, poner que han llegado a gestar, porque es más fácil encontrar esta parte de la gestación que la parte de las edades, que se vuelve un poquito más complicado. Por eso es que nuestro objetivo, bueno, mi objetivo es conocer la percepción de las mujeres que han gestado en Guadalajara acerca de la violencia obstétrica. Ok. Nada más acuérdense ahí que entre más amplia sea su población, va a ser más amplio también el estudio que ustedes tengan que hacer. O sea, si hablas de Guadalajara, pues tiene que incluir más población, pues al momento de hacerlo, ¿sale? Pero, o sea, está Pero es bien. como ahora que lo dijera, de aquí de la colonia Insurgentes. No, 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 pues no. es que o sea, puedo encontrar personas, no sé, que vivan en Zapopan, que vivan en Tlajomulco y como, bueno, todo esto ahorita lo voy a explicar, pero como todo esto va a ser vía internet, pues va a ser más fácil enviar un link. No es más fácil enviar un link que si estuviéramos de manera presencial en clases, que yo tuviera que ir a... Sí, no, me refiero a los rangos de edades, porque por ejemplo, tú puedes encontrar chicas de 15 años, por ejemplo, y hasta mujeres de 45 quizá, que pues de cierta manera, o sea, se fija, los rangos son muy amplios, pues, o sea, no está mal dejarlo así, insisto, pero sí amplía mucho tu población, eso sí. Gracias. Ok, bien, acá está el método, adelante. Sí, y bueno, como método se aplicará un cuestionario de escala Likert que consta con los ítems de ocupación, escolaridad, edad, estado civil, número de gestaciones, número de partos, número de cesáreas, número de abortos y número de legrados. Esto es en los datos personales que se llenan al principio. Y el cuestionario cuenta con 20 preguntas, de las cuales 2 son con respuesta abierta, una con respuesta de sí o no, 2 con respuesta de público y privado, una con respuesta de escala lineal y 14 preguntas con respuesta de escala Likert con los ítems de totalmente de acuerdo, indiferente, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Tomando como partidario el ítem de indiferente, que Ujú. sería la parte intermedia. Media, ok, Ayuda ok, con la siguiente. ok. Y entonces, bueno, creo que era algo importante añadirlo aquí, pero esto sí está dividido y seleccionado así. En la escala Likert que yo elegí, primero hice una sección de preguntas del embarazo y el cuidado, y luego del parto, y luego del puerperio. Y entonces, dependiendo de la pregunta, por ejemplo, la respuesta público-privada es como con qué tipo de médico me fui a atender y en dónde fue que yo tuve mi parto, ¿no? En un hospital público o privado. Y entonces, bueno, eso fue algo que olvidé añadir. En el procedimiento, bueno, se les seleccionarán 30 mujeres, de las cuales cumplirán con los criterios de selección, que pues lo más importante es que hayan gestado. Esta parte del número de abortos o número de legrados es precisamente porque existen mujeres que no han llegado como tal, por ejemplo, a tener un embarazo exitoso y tener hijos vivos. Sin embargo, han pasado por legrados o abortos y han pasado por este proceso de embarazo, de parto y de puerperio, a pesar de que no tienen un bebé y que han pasado por la violencia obstétrica. Por eso consideré importante estos criterios de inclusión. Previamente se les explicará de qué consta la encuesta y de qué se trata el cuestionario. Una vez que ellas aceptan contestar, Ah, entonces se les envía el link de dicho cuestionario.
Ok, muy bien. Nada más aquí, de hecho me gustó que ya está pues la redacción, está bien. Nada más lo único que yo agregaría es esto que tú dices, por ejemplo, de los aspectos que está midiendo tu instrumento, tu Ujú. escala. Entonces ahí Sí, me faltó. mencionarlo, ¿verdad? Ahí colocarlo, sobre todo pues para que quien te lea, quien sea tu lector, pues de pronto pueda de alguna manera hacerse una idea de cómo está armado un instrumento, de esto que tú dices, que pues lo divides en tres momentos, ¿no? Y que podemos hablar de la violencia, habría que ver ahí, por ejemplo, cómo estás midiendo, qué aspectos estás tomando en cuenta para poder evaluar la cuestión de la violencia obstétrica y colocarlo aquí. Yo tengo una pregunta nada más y es, por ejemplo, la violencia se define, al menos en tu definición acá, una transgresión de derechos humanos y reproductivos. Eh, ¿Cómo la entiendes? Porque, por ejemplo, se dice que la violencia es un acto deliberado, o sea, por ejemplo, yo violento a alguien cuando deliberadamente la golpeo o deliberadamente ejerzo alguna acción agresiva en contra de ella o de él, pues. Pero en este caso, pues, de las mujeres. Aquí habría, por ejemplo, o hay algún sustento donde tú encuentres que exista como esa, mm, pues sí, vaya, como esa eh, intención que tenga, por ejemplo, un médico, decir, no la voy a tomar en cuenta, o le voy a decir, o esto se hace de manera involuntaria. Me quedó esa duda ahí. Considero que no es algo, obviamente que los médicos, enfermeros o personas que trabajan en las instituciones de salud pública y privada tengan planeado decir, ay, ya que llegue esta mujer embarazada, voy a Ok. tratarle de tal forma. Sin embargo, considero que como en toda profesión, ellos tienen como esta parte ética en donde el respeto y el trato hacia los demás debe de ser digno, ¿no? En donde yo, como médico, requiero tratar a la otra persona de manera digna. Yo transgredo sus derechos humanos en el momento en que no le permito decidir, por ejemplo, acerca de su parto. En el momento, por ejemplo, en la parte reproductiva, por ejemplo, cuando se le esfuerza a tener que salir del hospital con un método anticonceptivo sin que ella desee o Ujú. sin su Consentimiento. consentimiento. Por Ujú, ejemplo, hay mujeres que han llegado a ser operadas sin su consentimiento. ujú. Y como después de parir en el puerperio no se encuentran lúcidas, nada más les dicen firma aquí. Entonces considero que no es como algo consciente que, bueno, sí lo hacen consciente, pero no es algo que ellos planean. Yo considero que tiene más que ver, por ejemplo, con toda esta parte de que ellos ya están acostumbrados a ciertos hábitos, a recibir ciertas personas en el hospital que de cierta manera crearon un carácter, que Ujú. de cierta manera se sienten, no sé, de alguna manera como para tratar así a una mujer en estas condiciones. Ok, muy bien. Lo pregunto porque fíjate que es un tema, digo, a mí en lo particular el proyecto me gustó mucho. Nada más ahí, por ejemplo, esa parte, porque a lo mejor alguien, un personal de salud, va a decir, no es que pues yo la trato bien, ¿sí me explico? O sea, no es consciente de esto. Entonces, sí me explico, en su propia forma de ver y de actuar, quizá a lo mejor diga, no, si yo la trato bien, yo todos mis pacientes las trato bien, ¿no? Pero pues por su bien le voy a poner este método, o porque, sí me explico, o sea, ese tipo de situaciones que a lo mejor no hay como una conciencia de ello y sería importante que se pudiera como ahondar un poquito eso en la introducción porque, por ejemplo, de este proyecto, ya posteriormente, creo que se podría hacer una tesis muy interesante sobre, pues, capacitación al personal de salud, concientización al personal de salud acerca precisamente de este tipo de situaciones, que a lo mejor, como tú dices, de pronto, pues, lo ejercen de una manera
habitual, ¿no? Se acostumbraron de pronto a tratar así a las mujeres que llegan pues en proceso de parto. Entonces, bueno, son digamos como varias aristas, pero creo que sí podría dar para mucho este proyecto. Y es que, ¿sabe qué? Bueno, yo creo que la base de todo esto podría ser que los médicos, los enfermeros y cualquier personal de salud tiene un código ético. Ujú. Y entonces ahí vamos a ver, ¿no? Si realmente estás cumpliendo o no estás cumpliendo el código ético. Porque creo que decirle a una mujer, mija, no estés gritando, si cuando lo estabas haciendo no te estaba doliendo. Eso no es ético. O sea, ¿por qué tienes que decir ese tipo de comentarios? Son desagradables, ¿no? Ajá, así Entonces, es. eh, bueno, creo hasta cierto punto que el personal de salud sí recibe capacitación, pero entonces tendríamos que indagar muchísimo en realmente saber por qué no tienen esta sensibilización Sí, y el trato digno y humano. sí, le digo porque en alguna ocasión me tocó estar en algunas capacitaciones de médicos y era muy curioso porque en sus capacitaciones, pues sí, o sea, era otra clase de cómo está el embarazo, ¿sí me explico? O sea, no había como, o sea, cuánto dilata, o sea, ese tipo de cosas, pues, o sea, no era una cuestión sobre el trato. Y esa parte creo que hace falta mucho en elementos en hospitales y en lugares, pues, que se dedican a este tipo de operaciones, pues. Bueno, nos falta, me marca aquí que ya nos faltan, ya ven que lo estoy haciendo por Zoom porque es más sencillo, pues, me marca que faltan 9 minutos, entonces ya saben ustedes, por favor, cuando se cierre la sesión, pues volver otra vez a conectarse, ¿va? Ok, bueno, adelante, por favor, María José. Y bueno, es el procedimiento, los restos todavía no los termino, todavía me faltan algunas cositas. Ujú. Y las conclusiones y eso tampoco, pero ahí están las referencias que no se raja. Ok, Puse las referencias que utilicé solamente para las diapositivas, porque no quería saturar como de todo. ok, está Y bien. esas son las que utilicé para las diapositivas. Ok, está bien. Nada más recuerden que lo que usen aquí debe de estar en alguna parte del texto, ¿sale? O sea, que haya esa cuadratura, ¿sí? Y bien, de hecho vi que ya está ordenada, está en orden alfabético. Nada más aquí en esta, Sí, una sangría para que el autor quede ajá, un poquito, resaltado. resaltado, exactamente. Y sin las viñetas, usualmente no Ujú. se colocan, ¿va? Que son, digamos, estas que están acá. Muy bien. Sí. Bueno, no sé si haya alguna duda, ya es todo, ¿verdad? Sí. No sé si hay alguna duda para su compañera, compañeros, vaya. ¿Todo bien hasta ahorita? ¿Sí? ¿Para todos? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Ok, muy bien. Bueno, les pasé el enlace, por favor, para que hagan la coevaluación del proyecto que su compañera nos presenta, que ella en este caso pues es el equipo número 7, ¿sí? Lo vuelvo otra vez a enviar para quien no le llegó y que puedan pues hacer la coevaluación. Entonces, bien, quiero ir otra vez a hacer bueno, me espero si quieren unos 2 o 3 minutos para que hagan la coevaluación y cuando la terminen me dicen por favor para ya comenzar a hacer una ronda de, de, este, de preguntas Profe, se y de me hace que no exposición. se las envió para todos. Sí, a quien es que lo Están puse, preguntando. porque aquí está, mire, Eurion, aquí está. A ver, ahí va. Listo. Entonces vamos a dar unos 2 o 3 minutos para que por favor la contesten. Y subsecuentemente, pues volveríamos otra vez a hacer una ronda con los equipos para ver los avances que tienen, ver dudas y que puedan ir presentando su manuscrito. Recuerden que la entrega del manuscrito, pues ya se hace este día viernes o sábado a más tardar. Y la próxima semana
que es la semana del examen, pues tenemos la presentación de los videos, que en este caso, pues el video sería hasta cierto punto, pues su examen, vaya la redundancia, ¿sale? Entonces, para que estemos ahí como al pendiente y la evaluación del tercer periodo, pues sea precisamente a partir de ese trabajo que ustedes presenten. Muy bien. Me dicen, por favor, cuando lo terminen de contestar, ¿sale? El 7. El 7, ok. Ujú.